El día de hoy tenemos el gusto de estar con Bernabé Berrocal, un escritor costarricense muy reconocido que forma parte de la editorial PUA, una editorial pionera en Alajuela. Este proyecto PUA, Bernabé, ¿cómo es que nace? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y PUA nace junto con mi amigo David Monge. Teníamos varios años de estar pensando en la necesidad de sacar a la luz algunas obras que por su estilo, su lenguaje, la forma en que están realizadas no encuentran cabida en otras editoriales, ¿verdad? El creador siempre necesita el respaldo hacia su obra, pero sobre todo que crea alguien, que el editor crea en su obra, porque, insisto, hay obras, por ejemplo, como en este caso particular del Povedae Vulgaris, que es la primera publicación de PUA. Es un libro que es hasta cierto punto potencialmente censurable por el uso del lenguaje, que es un lenguaje obsceno o tico, ¿verdad? Y el uso de ciertas palabras puede escandalizar a algunos lectores. Entonces es un libro que nadie más iba a publicar, ¿verdad? Yo invito a los lectores a que exploren ese lenguaje obsceno, esas malas palabras, entre comillas, y se den cuenta de que al lenguaje no hay que temerle, ¿verdad? Pero está claro que siendo el interés de los editores vender la mayor cantidad de libros, pues va a haber una tendencia a rechazar aquello que pueda ser censurable, que pueda resultar incómodo y que la gente rechace, ¿verdad? Siempre va a ser más fácil publicar algo más cómodo de un escritor consolidado, una literatura más ortodoxa, ¿verdad? Pero libros en donde se haga exploración, experimentación con el lenguaje y con la forma, siempre van a ser más difíciles de publicar. Y de ahí que con David Monge, varios años ya de estar peloteando ciertas obras que andan por ahí de amigos y otros escritores que quisiéramos ver la posibilidad de abrir ese espacio para que también los lectores tengan propuestas diferentes y novedosas. Ok. Entonces ahorita tenemos esta publicación de Don Luis. ¿Cómo fue el proceso con Don Luis Poveda? Que es toda una figura aquí en Alajuela, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de edición? ¿Qué nos podrían también hablar un poquito más del libro para motivar a las personas a adquirirlo? Claro, bueno, primero, Luis Poveda Álvarez es un botánico muy prestigioso a nivel internacional, muy reconocido. Así que posee una vasta obra en cuanto a la botánica, ¿verdad? Es autor de muchos libros de referencia y que han servido como base para investigaciones a nivel internacional que tienen que ver con la botánica, la fisiología, medicina, etcétera, ¿verdad? Insisto, utilizando como base su obra científica, botánica. Pero él no había publicado un libro aún de poesía, si bien en algunas revistas digitales, institucionales como de la Universidad Nacional, sí había publicado sobre todo poesía ecológica. Así que este libro es la primera publicación en este formato de libro de Luis Poveda en cuanto a poesía. Está dividido en dos partes. Uno es libro verde y el otro libro rojo. El libro verde recoge poemas ecológicos. Él durante toda su vida también se ha dedicado al rescate de la sabiduría indígena. Es un pionero de la etnobotánica. Entonces vamos a encontrar en el libro verde diferentes obras sobre este tema, ¿verdad? Sobre sabiduría indígena, el misticismo con que estas culturas aprecian, por ejemplo, a animales como el jaguar, por ejemplo. Y además está en la parte del libro rojo, que es la obra que nos llamó más la atención, ¿verdad? La verde es muy interesante, pero lo interesante del libro rojo es que
se hace alusión con todo desparpajo a la sexualidad, ¿verdad? Tiene como fundamento la sexualidad humana, pero lo interesante que hace Luis Poveda es que emparenta precisamente como tema para su poesía la sexualidad, pero viéndola como parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, no existe lo depravado necesariamente, no existe lo obsceno, si lo visualizamos en el marco de lo que es la sexualidad. Es parte de nuestra naturaleza, así que es algo absolutamente natural, aunque nos escandalice la forma en que se llame, por ejemplo, a los órganos sexuales, que en esta obra lo hace de manera explícita. Me da curiosidad el nombre de la editorial, PUA. ¿Es un secreto? ¿Se puede revelar cuál es el origen y el significado? No, por supuesto. PUA está relacionado con la palabra Poás, con el volcán, que por cierto últimamente nos está dando, ¿verdad?, algunos dolores de cabeza. Pero el término Poás se cree que tiene dos posibles orígenes. Una es derivado del término huetar puasi, de significado desconocido. Y otros han atribuido el origen, la relación entre Púa y Poás, porque en los alrededores del volcán Poás abundan las plantas de las familias, de la familia de las bromeliáceas. Por ejemplo, la piña es una bromeliácea, ¿verdad? Entonces, estas plantas tienen, las hojas tienen forma de espinas y que se presume que también eso puede ser uno de los, o el origen, ¿verdad? Que sea por estas plantas bromeliáceas puntiagudas que están en los alrededores del volcán Poás. Listo. Bueno, estimado, muchísimas gracias por darnos toda esta información. De verdad agradecemos montones y bueno, felicitarlos e invitarlos a buscar, investigar sobre esta nueva editorial alajuelense, ¿verdad? Tenemos que apoyar todo el talento alajuelense, que eso tal vez puede ser una preguntita de cierre. ¿Piensan enfocarse en autores que también sean de la provincia? Bueno, inicialmente nacimos con la idea de compilar la obra de escritores alajuelenses, que la literatura alajuelense tiende a ser bastante irreverente, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en la herencia de Carlos Luis Fallas, por ejemplo, ¿verdad? Con sus luchas sociales. Pensemos también en Gumiel, un escritor muy interesante de principios del siglo XX, satírico. Así que viendo también la obra que escriben algunos contemporáneos y contemporáneas nuestros, nos damos cuenta de que está presente esa irreverencia, ese anhelo de incomodar y ese deseo porque la literatura pues no sea letra muerta. Entonces, si bien empezamos como una idea para publicar a los escritores que estaban o que están a nuestro alrededor, y muchos de ellos alajuelenses, evidentemente las puertas están abiertas para recibir propuestas frescas, novedosas y ponzoñosas, digámoslo así, haciendo alusión a la púa. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Bernabé, de verdad, y ya, como les digo, darle seguimiento a este proyecto editorial que promete muchísimo. Muchísimas gracias, recuerden suscribirse, darle like y compartir, y nos vemos pronto en una nueva entrevista. Muchas gracias.